Buenas noches, queridas y querido tertuliano. Bienvenidos a esta noche maravillosa que promete ser una noche digamos que llevarla hasta un punto de reflexión, ¿no? Agradecemos mucho la presencia de todos aquí. Pues esta noche hablamos de Será larga la noche de Santiago Gamboa. Nosotros estamos acostumbrados a hacer estas presentaciones como en trío, ¿no? Y este sería nuestro tercer autor colombiano del año. Hola, Mara, querida. Recuerden, Penélope, recuerden que uno de los autores que leímos al principio de año fue Ospina, a raíz de que vimos El vampiro, ¿se acuerdan? Y decidimos pues traer el año del verano que nunca llegó para recrear, ¿no? Toda esa atmósfera donde surgió la idea de ese monstruo, ¿no? Luego leímos a Pilar Quintana. Pilar Quintana viene traída de un hilo por María Luisa Bombal, esa chilena, nuestra queridísima amiga moderó, ¿no? Hablaba de la condición de la mujer y sobre la condición de la mujer dentro de un matrimonio y sus sueños frustrados y demás. Y a mí se me ocurrió que muchos años después todavía la mujer latinoamericana se encuentra envuelta en muchas cadenas, y leímos a Pilar Quintana y coincidió con el premio Alfaguara al Abismo, ¿no? Pues ahora venimos con una tercera novela colombiana de Santiago Gamboa, de un tema muy actual, muy tirado en el presente, ¿no? Que es esa situación colombiana después del cese de las armas, el cese de las guerrillas, ¿no? Y Santiago Gamboa pues nos entrega esta obra. Voy como siempre o como puedo a leer y hacer una pequeña introducción de, digamos, algunos 20 minutos, 25 minutos. Dania, si tú puedes tomarme el tiempo y avisarme cuando llegue al límite para entonces empezar con un diálogo que espero que ¿Cuántos, sea cuántos minutos dijiste, Yula? Perdóname. quizá 20 minutos, digamos, ¿no? Ok. Eh, y empezar entonces con un diálogo, una conversación sobre los temas y los personajes que abarca esta novela. Pues empezaré hablando sobre el mismo Santiago Gamboa y un pequeño contexto del autor. La literatura colombiana del siglo XXI es una expresión de voces, dice Enrique Patiño, escritor y crítico de arte. El fenómeno narrativo colombiano del principio de este siglo eh, trae, ¿no?, estas nuevas corrientes y estas nuevas plumas. Colombia dio a luz a un titán, que fue el gran Gabo, quien durante las últimas décadas del siglo pasado fue el gran referente caribeño y sudamericano, maestro del realismo mágico que lo llevó a todos los confines del planeta, ¿no? Pues, y obviamente gracias a su genio, su maestría, y a Carmen Basers, ¿no? Y así todo en aquel terreno colombiano, pues todo lo que estaba a su sombra se mantenía bien pequeño, ¿no? Bien pequeñito. Había una vara muy alta para los colombianos y una sombra muy poderosa de ese gigante, pero el siglo XX nos trae a nosotros estas nuevas
plumas y leemos, las lectoras y los lectores, con asombro, con admiración, a estos autores colombianos, que más que seguir los pasos del realismo mágico, casi diríamos que quieren alejarse de él, de ese realismo, como el agua se aleja del aceite. Vemos que en estas obras hay una insistencia en querer buscar esa realidad, ¿no? De querer hablar de una realidad de una manera cruda, sin artificios, sin artilugios, de la manera más llana posible, y muchos a partir de incluso de propias experiencias, como es el caso de Héctor Abad, ¿no? Que próximamente ojalá podamos ver esa película y leer la novela, a partir del testimonio, a partir de casos reales o a partir de vivencias, ¿no? Vamos entrando en ese conflicto colombiano. Pues Santiago Gamboa pertenece a esa generación de colombianos, y yo me moría de la risa porque quizás ahora pertenecen a la generación de colombianos incómodos. Recordemos hace una semana cuando la ministra de Cultura los llama, de Colombia, ¿no? Los llama incómodos y busca para llevar autores colombianos neutrales. Neutrales quiere decir que no sean activamente opositores al presidente actual, ¿no? Entonces, Gamboa es uno de esos refractarios, digamos, junto con autores que conocemos muy bien, como Laura Restrepo, ay Dios mío, nuestro querido Juan Gabriel Vázquez, y una serie de autores que realmente tienen otra tendencia, ven el asunto de la libertad y de la paz colombiana de una manera muy distinta como se desarrolló, y eso lo vamos a ver un poquito ahora. Santiago Gamboa, Samper, nació en 1965 en Bogotá. Es hijo de un historiador de arte y una pintora. Sin duda, una de las figuras más importantes de esa nueva escritura, nueva narrativa colombiana, y uno de los autores colombianos que ha tenido más proyección internacional, es decir, fuera de Colombia, y ha sido, digamos que junto a Juan Gabriel Vázquez, Piedad Bonet, la misma Pilar Quintana, Laura Restrepo, Héctor Abad, es uno de los más publicados y traducidos, o sea que tienen una gran proyección internacional. Pues según Santiago Gamboa, además de escritor, es filólogo, diplomático, columnista en varios periódicos de mucha importancia, corresponsal y periodista colombiano en varios países. Realizó estudios de literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá y en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título de licenciado en Filología Hispánica. Entre 1990 y el 97 residió en París y cursó un doctorado sobre literatura cubana en la Universidad de la Sorbonne. También durante su estadía en París empezó a trabajar como periodista en el Servicio de América Latina de Radio France International, RFI. Luego fue nombrado corresponsal del periódico colombiano El Tiempo en la capital francesa y regresó a Colombia en el 2015. Ya en Colombia estaba en medio de ese acuerdo de paz, de esa firma entre Santos y la FARC, ¿no? Esa firma emblemática que nosotros todos vimos por televisión y se difundió mucho, en la que se daban la mano, hecho, por cierto, bastante singular en todos los tratados de paz, porque, y quizás ahí es que radica la diferenciación de ese problema, no es la sociedad civil que impulsa esa paz, sino los mismos sectores en conflicto,
que deciden ya dejar las armas, reubicarse, movilizarse, como dicen ellos, de la selva a la ciudad, y son los sectores en conflicto que afirman el contrato, pero importantísimo para validar el proceso que se hiciera el plebiscito, ¿no? Donde se asentaba, se sellaba eso con la opinión de la ciudadanía. Pues ese no ganó porque muchos sectores, y yo creo que quizás todos ustedes pueden haber seguido esa noticia igual, pero vale la pena recordarlo, muchos sectores entendían que era indigno negociar con esos criminales, y que con un criminal no se negocia. Y realmente en una negociación de paz nunca hay una justicia completa. Se busca un bajadero para cesar el fuego, y de hecho se hizo, se cesó el fuego. Sin embargo, ¿qué trata Gamboa aquí en esta novela? De que a pocos, no diríamos meses, pero quizás años de ese cese, hay nuevamente violencia en la selva, en los pueblos, en los barrios marginados, y obviamente hay acuerdos que hay peticiones de ambas bandas que nunca llegaron a un final, digamos, o a una sedimentación, y eso provoca que toda esa, digamos, esa explosión de la gente termine en guerra, ¿no? En violencia. Y entonces eso es un fenómeno muy interesante que Gamboa le pone el dedo en la llaga en esta novela, ¿no? Y explica más o menos cómo va la vuelta, como dicen los colombianos, cómo que va la vuelta. Pues siguiendo con Gamboa, y excúsenme que me retaré un poquito, su debut como novelista llega con la publicación de Páginas de Vuelta en el 95, haciendo su nombre por sí mismo como una de las 150 voces innovadoras de la ficción colombiana. Sus obras han sido traducidas a más de 10 idiomas, nació, como les dije, en Bogotá. Entre sus novelas están también, además de Página de Vuelta, Perder es cuestión de método, una novela muy premiada y muy exaltada, que fue llevada al cine por Sergio Cabrera, dicho sea de paso para que vean la conectividad. Vida Feliz, de un hombre llamado Esteban, Los Impostores, Octubre en Pekín, El Cerco de Bogotá, El Mejor, bueno, en fin, una serie, esta de por sí es su 11ª novela, 11ª novela. Ya mientras nosotros convocábamos, él acaba de sacar Colombia Psycho, que sería su 12ª novela. Entre toda esa diversidad, cantidad de obras, pues él tiene novelas de viaje, tiene otras novelas policíacas o negras que desarrolla muy bien. Ensayos, es ensayista, y como ya hemos mencionado varias veces, es columnista, y vale la pena seguir sus escritos. Pues sus libros contienen elementos literarios clásicos como la muerte, la lealtad, el amor, la traición y la amistad. Es importante destacar que Santiago Gamboa es un hombre sumamente leído, es un hombre de muchas páginas para la izquierda, como decimos los dominicanos. Y esto, en esta novela, quizá no es una de las novelas que más se refleja, pero hay otros trabajos, y en su ensayo demuestra lo alto, ¿no?, que está su aval intelectual. Pues Santiago Gamboa, como le decía, regresó en el 2015 y es testigo, ¿no?, y quiere apoyar y cree firmemente en los tratados de paz de Colombia.
Desafortunadamente, como le explicaba, los resultados no son los esperados por un 48%, me parece que fue la votación, o sea, 52 de los votantes que fueron a votar, porque hubo mucha abstención, pues votaron en contra del no, y el otro 40 y pico, casi un 50, casi la mitad de la población votó de que sí, ¿no? Hay Diana Uribe, que la he mencionado mucho, que es otra colombiana que yo quiero muchísimo, la admiro y la sigo, y es una de las personas que más, digamos, intelectualmente más involucrada con los tratados de paz, pues ella dice, hay algo muy claro que ella dice, los tratados de paz tienen efectividad cuando las madres, oigan bien, ustedes mujeres, cuando las madres dicen, ya no quiero sacrificar un hijo más, ya no quiero sacrificar la sangre de mi esposo, la salud de mis hombres, quiero nietos, quiero nietos. Entonces, hombres y mujeres, en este caso de la guerrilla colombiana hay mucha sangre de mujeres derramada, ¿no? Entonces, esa es la mujer, digamos, la motora, el motor para impulsar la paz. Pues esa mujer votó en contra. ¿Por qué? Bueno, porque votar en contra del no era estar a favor de la izquierda. La izquierda, estos son los tipos de fake news, ¿no? que circularon. La izquierda va a convertir al pueblo colombiano en homosexuales. No se puede, en el reino de Dios es que está el perdón, aquí en la tierra nosotros no tenemos por qué negociar con criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay Santiago Gamboa identifica, pero no en el pasado, que eso es lo tremendo de esta novela, que no es que él da la vuelta al pasado a reflexionar sobre un hecho histórico, sino que denuncia de una manera en presente, o sea, en el hoy, una situación que está en los periódicos, en la radio, en la noticia, ¿no? Y es la amenaza, y digámoslo muy claro, de algunos sectores de la iglesia evangélica, no todas, porque hay iglesias realmente comprometidas con el mensaje de Cristo, crístico, y la palabra, ¿verdad? Pero hay otras que se escudan dentro dentro de los privilegios que tienen las iglesias para poder, digamos, adquirir fondos, comprar bienes, están exentos de muchísimo impuesto, y aparte pueden, desde el púlpito y desde la libertad de culto, pues influenciar de una manera muy efectiva, para decirlo de alguna manera, a sus fieles. Y eso no es algo aislado de Colombia, eso es un fenómeno que ocurre desde Estados Unidos al cono sur, y vemos cómo la iglesia evangélica, por ejemplo, puso a Bolsonaro. Hay partidos políticos realmente formalizados que son evangélicos, y aquí tenemos que el 40%, 50% del curul de los diputados y de senadores responden a una fe cristiana o evangélica, y cuando venimos a ver, cada vez que lo investigan por una de las aristas, pues sale un fenómeno de esto a relucir. Entonces, no quiero extenderme un poquito tanto en la introducción, digamos que saltemos al objeto de nuestra discusión y de nuestro estudio, que es la novela. Hemos visto que es del género de novela negra. Es un género que yo creo que hay muy pocas personas que no nos guste leer una novela policíaca o ver una película policíaca. Sabemos que en Inglaterra, en Estados Unidos, estas manifestaciones de estas novelas negras, y en los escandinavos tienen unos twists distintos. Aquí en Latinoamérica
hay que aplatanarla, como decimos los dominicanos, por una sencilla razón. Los investigadores, la policía no tiene credibilidad. Entonces, ¿qué hace Gamboa, por ejemplo, en este caso? En este caso, gracias Dania, en este caso, Gamboa introduce una periodista que sería una, valga la payola, una Alicia Ortega o una Nuria Piera, ¿no? Una Judith Feble, Edith Feble o una Altagracia Salazar, en la que sí tienen credibilidad, sí están comprometidas con encontrar la verdad, sí quieren realmente escudriñar y están quizás ajenas aparte de todo el entramaje, ¿no?, político mafioso, y entran y penetran con pinza, ¿no?, a toda esa, eh, ese tejido, ¿no? Hay muchísimas cosas que decir. Yo creo que yo voy a dejarlo acá porque me interesa mucho que podamos intercambiar opiniones, percepciones, desde el punto de vista, obviamente, de la misma intriga de la novela, como desde los paralelismos con la vida real, que es pura coincidencia, y y el manejo que tiene Gamboa de esos personajes, y qué representa cada personaje dentro de qué simboliza, ¿no?, dentro de la vida real y cómo nosotros lo podemos interpretar. Dania, quiero que antes de las 9 me des por lo menos 10 minutos para cerrar y conclusiones. ¿Está bien? Abre la discusión y muchísimas gracias por permitirme presentarle y discutir esta obra. Gracias, Yulisa. Excelente introducción. Entonces, no sé quiénes quieren comentar sobre lo que Yulisa dijo o aportar algo adicional. Pueden ir levantando sus manitas. Rosa María. Tiene que quitarle el mute. Ya, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo creo que efectivamente esta es una novela negra de ficción. Y los críticos que leí sobre esta novela así la caracterizan. Sin embargo, yo creo que además de una novela negra y de ficción, me parece que es una novela crítica y de denuncia. O sea que le adicionaría esas dos descripciones como novela. Y yo creo que no hay que perder de vista que Gamboa, además de escritor, es periodista. Y en ese sentido, me parece que en la novela él conjuga una serie de elementos que no son solo los religiosos, sino que son muchos otros elementos que suceden, otras situaciones sociales y políticas que acontecen en el marco colombiano y que a mí me parece que él las retoma de una manera magistral y las envuelve en la trama principal, que es la gran denuncia de algunos centros de religiones cristianas que nosotros llamamos por mucho tiempo protestantes o evangélicas, pero que hay que tener mucho cuidado con esto porque este tipo de religiones son múltiples y que nacen en gran parte en Estados Unidos y que se han colado de alguna manera como cualquier cadena comercial de comida
o de otro tipo de negocio, de la misma manera se han colado estas religiones. Y digo que hay que tener mucho cuidado con la descripción del cristianismo, porque dentro del las religiones cristianas están los luteranos, los presbiterianos, los mormones, las iglesias de Cristo, que tienen muchísimos nombres, los metodistas, los baptistas, en fin, hay montones, ¿no? El asunto es que, además de incorporarse con su nombre original o con la matriz original en nuestros países, esas iglesias se han ido reproduciendo como hongos en cada uno de nuestros países con una metodología muy clara. Cualquiera puede, en nombre del presbiterianismo, armar una iglesia con otro nombre, siempre y cuando tenga un pastor y una pastora que acompañe ese proceso de conducción de las personas hacia esa religión. Estas religiones, en el caso de Colombia, se calcula que hay más de 5.000 iglesias cristianas, lo cual es un fenómeno importantísimo. Yo viví en Buenos Aires en una época en que la calle Lavalle era una calle de teatros, de variedades y de cines. En este momento, la calle Lavalle, todos esos negocios de cine y de variedades son iglesias evangélicas, la mayor parte de ellas. Entonces, me parece que lo importante que nos trae Gamboa en esta novela es tal vez poder entender más en profundidad, y yo no me atrevo a plantear nada aquí porque no conozco el tema y tendría que estudiar mucho para presentarlo. ¿Cuál es la relación entre la religión, cualquiera que fuere de ella, incluida la cristiana, que tiene lo suyo, y la musulmana también? ¿Cuál es la relación entre la religión y la política? ¿Cuál es la relación entre la religión y el dinero? La relación entre la religión y el poder, la relación entre de la religión con las relaciones sexuales, y la relación entre la religión y el tráfico, de cualquier tipo de tráfico. No hay que olvidar que en la Declaración Constitucional de las religiones cristianas, específicamente estas cristianas, con todas sus variedades que ya he dicho, hay una descripción de que se ocuparían fundamentalmente de la moral de la población, de la moral individual, además hacen mucho hincapié de eso, y se ocuparían además de establecer un vínculo con los gobiernos para cumplir con cierta protección a toda esa moralidad que ellos enarbolan y que son muchísimas. Yo que estuve investigando un poco y la verdad que me quedé un poco asombrada de cada una de las moralidades que enarbolan esas religiones. Pero dejando el tema de la religión, yo creo que Gamboa retoma una serie de problemas sociales que tienen los colombianos. La primera es la violencia, que me parece un tema prácticamente endémico desde hace 50 años en la sociedad colombiana, y que ha permeado no solamente la política, sino que ha permeado en todos los estratos sociales de la población. Y que los procesos de paz han costado mucho trabajo y muchos años, y la propia población y los propios grupos e intereses los van tumbando por razones de cada interés de cada grupo.
El otro tema que me parece que Gamboa trata muy bien en el libro es el acceso a las armas. Yo creo que toda la población colombiana está armada, de acuerdo a las cosas que él ha dicho en esa novela, pero sobre todo de lo que él ha dicho en algunos de sus artículos periodistas en El Espectador, que es donde yo lo leo. Y justamente la semana pasada, él escribió un artículo, el día 11, que lo pueden buscar, donde él denuncia a Iván Duque y a Alberto Uribe, al pasado presidente Álvaro Uribe, como los grandes capitanes de la venta de armas en Colombia. Y termina diciendo algo que yo anoté, que me paró los pelos, que cualquier negocio que tenga que ver con la muerte en Colombia resulta ser el mejor negocio. Otro tema que me parece que Gamboa rescata en el libro es el tema del alcohol. El tema del alcohol en la periodista a mí me llamó mucho la atención. La manera compulsiva en que esa muchacha tenía que tomar, puede ser por el estrés que estaba sometida o por los problemas familiares en los que estaba envuelta o qué sé yo, qué cuántas cosas. Y me puse a buscar algunos datos sobre el alcoholismo en Colombia y la verdad es que es muy alto. Encontré una encuesta del 2008 en que indica que el promedio de inicio del alcohol y la ingesta de alcohol y el alcoholismo son dos cosas distintas. Pero en esa encuesta se preguntaba a qué edad empezaron los hombres a tomar y las mujeres. Y los hombres contestaron que empezaron a tomar a los 10 años. Y las mujeres dijeron que empezaron a tomar a los 11 años. De hecho, el alcoholismo es un tema muy fuerte de salud pública en Colombia. El otro tema que me parece que él lo trata de una manera magistral y que es parte del motor de la trama de toda la novela, entre la guerra de estos dos personajes dueños de las dos iglesias, son los celos. Los celos envueltos entre la mujer de uno que se escapa con el otro y el uno que no puede vivir y no puede perdonar al otro que se llevó su mujer. Y para que ustedes vean un dato que no es menor, Colombia en esta pandemia abrió una línea telefónica que se llama Calma, y esa línea telefónica es para las mujeres que son agredidas por los hombres. La tasa de feminicidio en Colombia es de 265 por 1000 habitantes, lo cual quiere decir que es altísima, altísima. Y en lo que va de este año, 630 mujeres han sido víctimas de un homicidio de parte de su pareja. En una entrevista, en una nueva encuesta que se hizo por parte de la gente de esta línea Calma, que yo no conseguí escrita, pero sí escuché un post un postcat en el Washington Post. Hicieron una entrevista para estas mujeres para ver cuál había sido el motor de su llamada a la línea. ¿Cuál había sido el conflicto prioritario entre su pareja y ella? Y la respuesta mayoritaria de todas esas mujeres fueron los celos. Con lo cual, me toca decir que también es un problema de salud pública, esto del feminicidio y de los celos. Y finalmente, el otro tema que me parece que está muy bien trabajado, pero que no
no aparece como tal, es un tema de resiliencia. A mí me parece que hay dos personajes que tienen una resiliencia bárbara en la novela. Una resiliencia de tipo étnica, diría yo, por parte del inspector, y una resiliencia de la propia guerrilla, de la propia violencia, que es el de Joana, que me parece que se sale de la guerra y puede incorporarse a hacer una buena tarea en un momento de paz en Colombia. A mí me gustan mucho las novelas negras, las leo de vez en cuando y tengo mis novelistas preferidos en esto, pero yo quiero insistir que en esta de una combinación de género que Gamboa utiliza, pero aún quedándome con la definición que hacen los críticos literarios, que obviamente saben más que yo de esto, quisiera terminar retomando la descripción de novela negra que hicieron los 3 finalistas del Premio Planeta y que ayer salió en El País traducido su mensaje, donde dicen que, y cito, la novela negra trata de entender el mundo. En consecuencia, nunca caducará porque evolucionará a la vez que la sociedad. Un crimen, una investigación que intente comprender a la víctima, al culpable, un policía que busque a ese criminal y un reflejo de la sociedad en la que ha ocurrido todo, siempre existirá. Así es que viva la novela negra. Gracias, Rosa María, por ese análisis excelente. Yulisa, bueno, levanten sus manitas, jóvenes. Yo les voy a decir en lo que las personas se animan y levantan la manita, que esto no es que yo le dije a Rosa María que por favor, que me metiera la mano, ¿eh? Esto es una cosa totalmente espontánea y yo felicito a Rosa María por esa profundo análisis y caramba, esos enfoques que trae a colación. Yo quería decir algo, pero yo prefiero darle el turno a Penélope y luego Dani a cualquier cosa, entonces me das el turno a mí. Gracias. Ok, Penélope. ¿Me oyen? Sí. Ok. Mi internet está fallando mucho. Yo espero que me permita hablar. Voy a tratar de ser bien precisa y concisa con los temas, porque realmente ya mucho ha sido tratado tanto por Yula como por Rosa. Pero hay 2 o 3 cositas, yo tomé unas cuantas notas, que me llamaron mucho la atención de esta novela, porque, como dice Rosa, es una novela negra, pero es una novela que trata una gama de temas sociológicos, incluso psicológicos también, pero sobre todo sociológicos, como que nos ponen a pensar mucho. Es una novela en la que yo vi, bueno, que probablemente, al igual que en nuestras sociedades, en Colombia, existe esa gran tasa como de abandono, de hijos abandonados o hijos huérfanos, y entonces en esta novela se acentúa además porque también esposos y esposas que abandonan a sus parejas, 2 casos específicos. Me llamó mucho la atención el tema de la FARC, que ya Yura lo trató, y me llamó la atención sobre todo como la tristeza o el desencanto con que termina la novela de parte de Joana, porque como ella dice, después que entregaron ellos las armas, creyendo en el acuerdo de paz, ella se estaba viendo en la situación de que su hermano
tantos otros guerrilleros como que habían sido traicionados y los estaban asesinando, desapareciendo sin tener en cuenta ese acuerdo de paz. Es una novela también que tiene mucho humor, probablemente todas lo habrán notado. Yo como soy como comicona, pues me encantan esos diálogos de Yoxin Ñamoy con sus dos asistentes. Me llamó mucho la atención un tema como que es a nivel mundial, ¿verdad? Que es el de los tatuajes y los jeans rotos. Yo no había pensado en un análisis así, pero él dice que, Gamboa, ¿verdad? Él explica que la explicación para los tatuajes y los jeans rotos, que antes los hombres tenían arrugas en la cara y su ropa estaba rota por el trabajo. Tenían cicatrices de pelea, a veces con animales de la selva y otras veces entre ellos. Cada uno una historia. Todo lo que se veía en ellos contaba algo y ese era su retrato. Hoy no es así. La ropa la venden ya rota y como no tienen cicatrices, se hacen tatuajes, queriendo contar, poner historias en sus pieles que no han sufrido. ¿Cómo se puede sufrir si no gustan de la vida? Se pregunta él. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí eso me llamó mucho la atención. También el desencanto de Bailey David, el gerente del resort Jumaní, no recuerdo bien el nombre, donde iban todos los que estaban involucrados con la iglesia, en la seguridad y eso, que cuando a él le dicen como que denuncie lo que él sabe, que lo haga como deber ciudadano. Qué triste oír que él dice como que es deber ciudadano ni deber ciudadano, que su mamá había sido sirvienta toda la vida y que hoy no tiene pensión, o sea, que había trabajado toda la vida y no tenía pensión, que de sus 7 hermanos, 2 murieron trabajando de sicario y la mayor de las hermanas, puta, desde los 15, y hoy está en tratamiento psiquiatra por droga. No le debo nada al país, que yo sepa. Entonces, eso es algo muy triste, que lo vemos en Colombia, pero que yo creo que en mayor o menor medida todos nuestros países tenemos como algo de eso. También como tema sociológico, sobre el negocio de las iglesias evangélicas, está el punto, probablemente que eso también lo vemos aquí, donde él dice, sabes que no pagan impuestos ni deben presentar estados contables. En la práctica, si uno mira sus finanzas, son empresas captadoras de dinero. Pero si alguien los denuncia, dicen que es persecución religiosa. Es la mafia mejor montada de este país. Entonces, eso también yo creo que se puede aplicar a muchos de nuestros países. En términos generales, esos fueron los temas, aunque hay muchos más, pero para darle oportunidad y que se animen otras, quise resaltar eso. La disfruté mucho las expresiones coloquiales, porque mi yerno, el papá de mi nieta, es colombiano, entonces pues todas esas expresiones coloquiales que el autor usa y que me encanta de los escritores modernos, que no escriben con un lenguaje académico tan pulido ni tan perfecto, sino que son capaces como de llegar más al lector a través de esas expresiones coloquiales, que no es precisamente un lenguaje estúpido, ni vamos a decir que trasluzca una ignorancia, sino simplemente más como uno habla, como que se escribe más como uno habla, que antes como que los libros escribían de una forma lo escrito y el lenguaje cuando uno hablaba era muy diferente. Así que por el momento eso es todo. Me gustó mucho la novela. Muchas gracias por haberla
escogido para esta tertulia y sí, estoy encantada con todos estos escritores colombianos, me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias, Penélope. Gracias, Penélope. El orden de las manitos está Yulisa, doña Lisette y Celia. Yulisa. Solamente, déjame bajar mi mano. No, solamente una anotación, y es que verdaderamente, como bien señaló Rosa María, esta novela está mucho más cerca de la renuncia, de la denuncia, que de la reflexión. Y no es extraño que eso ocurra en este género, que es un género bastante fotográfico o cinematográfico, ¿no? En el que se debe presentar la realidad tal cual es, para que sea esa ficción que él se inventa, ¿no?, en su cabeza, pues sea creíble y sea aceptada, ¿no?, por los lectores. Ahora bien, lo que estamos haciendo ahora, a partir de esa fotografía o de esa novela tan cinematográfica, es reflexionar sobre esa Colombia. Entonces, al final hay un ejercicio que recae en el lector. El escritor de novela negra presenta la realidad, denuncia la realidad, explora las causas de esa violencia de una manera que entiendo yo sucede en esta novela de una manera muy objetiva, sabiendo uno que tiene una parcela, ¿dónde está él colocado en la parcela política? Él humaniza a esos, y por favor, quiero ponerlo entre comillas, esos criminales, ¿no?, que son en este caso los pastores de la iglesia. Los humaniza, le da un sentido, para no decir que justifica todas sus acciones, ¿no? Y otro punto que quería resaltar era que otro de los temas importantes y esenciales, incluso uno de los capítulos se llama así, es la orfandad. O sea, ese sentimiento de abandono. Todos los personajes son huérfanos, todos buscan al padre, todos han perdido a su protección. Y en el colectivo, todos han perdido un Estado que los cuide y los protege. Entonces yo creo que ese también es uno de los enfoques mejores logrados de la novela. Dania, dale paso a las otras personas, porque si me dejan hablando, quizás entonces dure hasta las 3 de la mañana. Doña Lisette. Sí, bueno, yo creo que después de lo que han dicho, es muy poco lo que uno puede añadir. Pero como yo no soy muy de novela negra, a mí me gusta más la novela psicológica, la novela de personajes. En realidad, yo puedo decir que si ustedes han tenido tanto tela para cortar y tanto tema, es porque el señor es un gran escritor, un gran retratista de caracteres, de psicología. Y por eso, mira, Rosa María se me entusiasmó de una manera increíble, que se puso a investigar y me ha encantado su comparecencia. Igual que la de todo el mundo, igual que la de Yulisa y la de Penélope. Pero yo creo que Rosa María fue completamente categórica con cada tema. Fue algo muy bien, excelente. Bueno, el asunto es que para mí, lo único que yo puedo añadir, además de lo bien escrita que está la novela y todo como lo entrelazó yo respiré en todo momento un aire de violencia. Un aire en que la violencia permeó
la psicología hasta de las madres. Ahí no había un sentido de maternidad en ninguna de esas mujeres. Ahí no había absolutamente de ninguna. La detective era, aparte de ser una alcohólica, una enferma alcohólica, porque nadie se esconde verdaderamente, eso ya yo lo tengo estudiado, pero verdaderamente cuando uno ve ese tipo de compulsión es porque ya están totalmente adictos. Ella no podía hacer nada, ni podía pensar inclusive, a menos que ya cayera totalmente rendida, pero el alcoholismo fue muy bien pintado ahí, muy bien retratado por Gamboa, además de la falta de amor, de empatía entre esas madres, porque ella no se preocupaba por esos muchachitos, los dejaba con ese hombre a quien no confiaba, y se lo dejaba a los dos niños y se olvidaba de ellos. De vez en cuando los llamaba y los muchachos ni querían hablar con ella. Eso nos demuestra que el desapego que hay entre madres e hijos y padres e hijos, sobre todo la madre. Fíjense que los muchachitos nunca querían coger el teléfono cuando ella los llamaba, cuando se ocupaba de ellos, porque verdaderamente ella siempre estaba o enamorada o bebida. Y ahora mismo estaba enfrascada en su problema, que era develar este misterio que había ahí entre esas dos bandas de maleantes, porque eran bandas de maleantes que engañaban a los pobres, porque así mismo es que ellos lo describían, que engañaban a toda esa gente pobre para que trabajaran e hicieran para ellos. Una violencia que, vuelvo y les digo, para mí ha hecho trizas con esa sociedad colombiana. Es algo inaudito, es algo insólito lo que ha pasado en esa sociedad colombiana, con la violencia y con ¿cómo les puedo decir? Ahí no se sabe bien lo que está pasando en los campos, la pobreza que se está viviendo y la falta de cultura, porque ahí verdaderamente esa gente pobre, cualquiera los engaña. Verdaderamente no tengo mucho, vuelvo y les digo, porque yo no soy muy de novela negra y no investigué absolutamente nada. No tengo tiempo para eso, a menos que me interese demasiado la novela. Pero, y muchas gracias, Yulisa, por darnos a conocer a Gamboa. Yo voy a leer otros de sus libros que sí me van a interesar mucho más. Muchas gracias a todas. Gracias, doña Lisette. Celia. Bueno, aparte de lo ya dicho, a mí la novela me encantó. Y sí, lo de las cosas que veo es que según ellas iban buscando, tanto el detective como ella, toda la información, la historia, él nos hace ver en cada encuentro, en cada personaje, otras historias, las de cada quien. Y como ya mencionaron, se ve todo, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la parte de la niñez, como lo mencionó doña Rosa, si no me equivoco. Y yo subrayé dos, vamos a decir, frases o párrafos que me llamaron mucho la atención. Que uno es: toda historia contada es la historia de una caída, porque las vidas alegres nadie las cuenta, basta con vivirlas. Por eso mi historia es la historia de mi caída. Mis padres me vendieron cuando era niño. Eso es por un lado. Y la otra es: la vida es así cuando es dura. Hay que comprender y perdonar. Yo tardé mucho en estar listo para el perdón, pero al final creció en mí. Es como el amor. Nadie puede obligarnos a amar ni a perdonar. A veces sí y a veces no. Pero es mejor perdonar, porque el no perdón es el rencor que perfora el colon y reduce la absorción de la proteína. Y así seguía diciendo que le gustaba mezclar la ciencia con la vida. O sea, en cada párrafo, en cada entrevista que ellas hacían, siempre saltaban, aparte de la historia que se contaba, había, vamos a decir, enseñanzas que uno podía tomar. Porque yo creo mucho en esa parte que él dice de lo del perdón.
Y la verdad, para no abundar en lo demás, me encantó el libro, me fascinó. Qué bueno. Gracias, Celia. Pilar. Hola, como saben tengo problemas con la cámara y no me pueden ver. Se van a perder de esa bella visión. Eh, la novela a mí me encantó. Y como las últimas novelas sobre Colombia que hemos leído, describe de una manera magistral la desigualdad y la violencia que esto no da tregua en Colombia. En todas las novelas hemos estado viendo esas situaciones. Eh, la manera en que esta persona escribe, una manera sencilla, una manera explícita, también fue de las cosas que más me gustó. Y sobre todo, que a pesar de los momentos de dolor que se describen, están los momentos de humor. O sea que él en cada capítulo tiene algo, el juez es, o el fiscal es simpatiquísimo. Por ejemplo, los informes que hace Wendecita, como él le decía, es una manera de escribir descriptiva, una cosa que tú piensas que estás dentro de lo que ella está describiendo, pero igual la misma descripción que hace el brasileño, no me acuerdo cómo que se llama, el pastor, desde su vida, desde que nació hasta estos tiempos, o sea, es una descripción maravillosa. O sea que me encanta cómo esta persona escribe. La novela a mí me gustó y me la encontré bastante fácil e incluso divertida. Me encantan todas esas novelas colombianas que hemos leído. Gracias. Gracias, Pilar. Rosa María. Yo quería sugerir a Yulisa en la coordinación de la tertulia que hagamos un esfuerzo para leer a Juan Manuel Vázquez en su novela Volver la vista atrás, porque yo creo que con este libro se completa el panorama de Colombia desde otras perspectivas, pero tomando efectivamente toda esta desigualdad y violencia con la que hemos visto en los libros anteriores. Yo además quiero decir que América Latina está llena de desigualdad. En América Latina, esto que se describe en Colombia se puede encontrar en Centroamérica, en Suramérica, en muchos países del Caribe también. No con tanta crueldad puede ser en términos de violencia, pero en términos de la desigualdad social, yo creo que cada país tiene lo suyo. Lo que tal vez no tiene lo suyo cada país es la cantidad de escritores que se han dedicado en los últimos tiempos a hablar sobre este tema. Y es probable que los colombianos estén trayendo a América Latina este tipo de novelas que es de denuncia fundamentalmente y que describe con mucha crudeza qué es lo que pasa, digamos, en el contexto social de nuestra sociedad. Así es que bueno, yo sé que Juan Manuel para mí ha sido uno de los mejores libros que yo he leído este año, uno de los mejores libros que yo he leído este año, y es un libro gordo, de esos que a mí me gustan, y que habría que, en todo caso, que proyectar más de 15 días para que se puedan leer, pero me parece que es importantísimo cerrar el ciclo, o no quiero decir la palabra cerrar porque nunca se cierra, pero por lo menos retomar dentro de este círculo de Colombia a Juan Manuel, que me parece extraordinario también. Gracias, Rosa María. Seila y luego Yulisa.
Yo lamento no haberme perdido las disertaciones de Rosa María y de Yulisa. Yo entré un poco tarde, pero cosas imprevistas, porque estaba supuesta a estar, pero bueno, el ama de casa le pasan muchas cosas. Corroborando con lo que Celia dijo de las vidas felices no se cuentan y no sé qué, hubo otra cosa que yo, aparte de eso, subrayé, que decía, como no tienen cicatrices, se hacen tatuajes, queriendo poner historias a sus pieles que no han sufrido. Y yo sé que han hablado, parece que de estos temas, pero realmente a mí la novela me encantó. Fue fácil de leer porque también tenía sus partes cómicas y la desigualdad, como han dicho, es una cosa muy latente en toda América Latina. Y también se refleja en cuando el muchacho que trabajaba en el hotel dice, yo no le debo nada a Colombia, porque mi cucha fue sirvienta toda la vida y hoy no tiene pensión. De mis 7 hermanos, 2 murieron trabajando de sicarios y la mayor es puta desde los 15 y hoy está en tratamiento psiquiátrico por drogas. No le debo nada al país que yo sepa. Qué cruel es la vida, qué cruel es todo lo que nosotros vivimos y nos rodea. Y para mí no es Colombia, para mí es República Dominicana. Para mí es lo que vivimos. Y yo sé que mucha gente se afianza en la religión, sea la que sea, buscando ese oasis de paz, ese oasis de reconfortarnos, de buscar un porqué y el por qué yo tengo que malpasar y pasar tantas cosas en la vida, porque todos a la larga o a la corta sufrimos de una manera u otra, pero hay tanta precariedad, las cosas básicas tan necesitadas. Somos un pueblo, una historia, una América Latina muy triste en la profundidad de nuestro ser. Y lo disfrazamos, como también dice el libro, con una música alta para olvidar y para no pensar, porque eso nos va a distraer, porque el ron de esa noche y la música nos va a distraer y no nos va a hacer pensar que yo no tengo la leche o la teta no me da leche para yo poder manejar a mis hijos. Y eso es muy triste. Ya, porque me resulta emotivo. Gracias, Sheila. Muy buena reflexión. Eso es definitivamente así. Yulisa y luego Yasmín. Le doy mi turno a Yasmín para entonces luego cerrar. Dania, gracias. Perfecto. Yasmín y luego Yulisa. Ok, perdónenme que no tengo vídeo, pero yo acabo de regresar hoy, pero la conversación es tan interesante que voy a poner mi granito de arena casi al final. Definitivamente yo tenía mis reservaciones cuando comencé a leer esta novela negra. Yo fui de novela negra, novela policial, en mi juventud, si se pudiera decir así, pero me atrapó por lo que hemos hablado. En este grupo muchas de nosotras, por lo menos yo y Juan Gabriel Vázquez, tenemos una relación muy especial desde hace unos años, aunque Yulisa me lo quiere coger. Y la historia de Colombia, como han dicho, es la historia... Mira, ahora es Rosa María que te lo quiere correr. Ay, sí, es novio mío. Ah, bueno. Y pensando en lo que doña Rosa María dijo y lo que han dicho ustedes, es verdad que hay esta camada, y como Yulisa lo expuso también al principio, de autores colombianos que si vemos Latinoamérica, ellos son como los ejemplares que han tenido la valentía de describir por el mismo hecho de la historia violenta que tienen, que se palpa, que se puede tocar. Pero es una historia violenta que está en México, está en otros países, pero como que no tenemos esa camada de novelistas que con la ficción han podido reflejar todo eso que hemos hablado en la noche de hoy, donde en esta última, esa reflexión de la iglesia como institución violenta, institución de bandidos. De ser una cosa podrida, o sea, de lo que está pasando, es increíble. Volver la vista atrás es buenísimo, pero yo realmente,
conocí y me llegó Colombia a mi corazón cuando leí La forma de las ruinas del mismo Juan Gabriel Vázquez. ¿Por qué? Porque él coge, fue un libro del 2015, se inmersa en el libro y hasta es parte del libro y analiza 2 asesinatos del siglo XX. Y tiene descripciones tan buenas. Volver la vista atrás es divino. Lo que pasa es que también Volver la vista atrás es un libro que la mitad es en China. Entonces uno conoce mucho de China y todo lo de la familia de Sergio Cabrera. No me maten ahora. Es buenísimo el libro. Del mejor libro que yo he leído en este año. Ahora bien, la historia de Colombia para mí, reflejada en estos autores, el mejor libro que me dio a mí la cinematografía de lo que ha sido en el siglo XX y como consecuencia de todo esto, de las FARC y de los acuerdos de paz y todo esto, comienza con esos asesinatos, donde él crea un personaje que es un personaje de ficción, pero que es por el cual él analiza esto. Yo si van a leer a Juan Gabriel Vázquez, la primera que se apunta soy yo, porque vuelvo y lo releo. Pero me impresionó mucho Gamboa y como me impresionó muchísimo Héctor Abad, y si no han leído el libro ese, El olvido de sí, la película, si aquí tuvimos momentos donde nos sentimos muy tristes en esa película, es extremadamente conmovedor. Así que muy buena elección y yo estoy con ustedes. La parte del lenguaje y este carácter del fiscal a mí me fascinó. O sea, a veces uno pensaba, por ejemplo, yo leyendo, pensaba, pero ven acá, él está como irrespetuoso con las mujeres o con la cosa, pero realmente es de la manera como es en la vida real. Y la verdad es que da miedo esto de las iglesias, que es tan actual también en este país ahora mismo. Así Bueno, que muchas tuvimos el gracias. tema con la persona esta, la pastora, y el grupo no era una iglesia que tenían. Y mira todo lo que pasó. Exacto. Hoy no se acuerdan del muchachito en Bonao, el joven que el pastor lo violó o qué sé yo qué Ah, cosa, claro, sí, un pero par de estos eran que años. estaban metidos en política y robando y tenían toda una Y, industria comen- y ajá, comenté hace poco, yo tengo un amigo que es de esos evangélicos, de esas cosas que son cristianas, profundos. él se niega a vacunarse, una cosa, yo no entiendo, de verdad que yo no lo entiendo. Y para completar la noche, no dejen de ver la serie de Netflix Argentina, El Reino. Es fantástica. Es Gracias. es una denuncia hecha magistralmente. El reino, doña Rosa. Sí, El Reino. Ok. ¿Se llama así Argentina el reino o No, el no, reino? Argentina no, El Reino. Ok. Es sobre las iglesias evangélicas. Es que son como sectas, como Son grupos. una secta. Sí, son sectas, sí. Sí. Hay de todo, pero juegan mucho con la vulnerabilidad de la gente y con la debilidad de la gente en todos los aspectos, porque también hablamos mucho de que esa iglesia, yo dice, perdóname que me metiste, hablamos mucho de que esas iglesias van dirigidas hacia la población más pobre, pero no, van dirigidas en todos los segmentos económicos. El factor común es la vulnerabilidad, lamentablemente. Y lo grande es que cuando tú Yula, no perteneces a ellos, tú eres del mundo y ellos son de del Dios. mundo, sí, no, es horrible. Hay de todo, hay iglesias Salva, que, tú como vas a decía ser Yulisa, salva. que son Solo buenas ellos y van al que, reino. sí, y que llevan, y que ayudan, y que guían, pero hay otras que no, que es un vil negocio. Yulisa. Mi querida Dania, yo diría que incluso, bájame la manita, por fin. Yo diría que incluso todas ayudan, hasta la que se benefician. Ese es el problema.
ahí es que el ojo avisor tiene que ser mucho más agudo, porque esa necesidad inmanente del ser humano de buscar un sentido a la vida, se llega a través de la espiritualidad. Y muchas iglesias te brindan la oportunidad del rito, de la espiritualidad. Malo o bueno, yo esto no es cuestión de juzgar, pero te lo brindan, eso es efectivo, ¿no? Y en mi opinión muy personal, el gravísimo delito que se comete es aprovechar la vulnerabilidad de ese deseo intrínseco de la persona de buscar sentido a su vida, explicación a sus problemas existenciales, y que los llevan a vivir, a buscar una vida espiritual, y que la iglesia está diseñada, el sentido de la iglesia consiste en brindarte, en darte las puertas, la apertura a esa vida espiritual, y que personas maliciosas se aprovechen de ese sentimiento y de esa necesidad para delinquir o para para manipular tu deseo en pos de su provecho personal. Entonces, ahí hay una gran paradoja, una gran... creo que el valor, que vamos a decir, que la gran proeza de esta novela es poner ese foco en esa problemática de que yo no estoy en ningún momento, yo creo que ninguna de nosotras o nosotros estamos diciendo que la religión es toda corrupta, no. Hay sectores que se aprovechan de esa vulnerabilidad para delinquir y para sacar provecho. Eso es algo. Luego, en el caso colombiano y en muchos de nuestros casos latinoamericanos, y creo que hay que decirlo, aunque quedó muy explícito, es que la droga o el narcotráfico es un puente de ascenso social, y que igualmente hay tan poca movilidad en estos países tan desiguales que ese narcotráfico se convierte en un vehículo. Ahora la iglesia resulta que viene un poco a llenar también esa necesidad de movilidad, y el que se engancha a pastor también asciende económicamente. La desigualdad es algo, como dijeron muchas personas, es la gran razón del refugio en esta esperanza que brinda la iglesia, que brinda la cristiandad, y por qué no, al que cree, pues que se le brinde. Ahora, no me haga negocio con eso, ni política. Eso es lo que yo juzgo como algo inadecuado. Y luego, en esta novela, para digamos que cerrar un poco lo que se ha dicho, la religión, esa religiosidad es la vuelta al Padre, a ese Padre perdido. Buscar a Cristo es buscar a un Padre. Y cuando tú no tienes padre, cuando tú estás protegido porque el Estado te ha abandonado, pues, o porque tu padre te ha abandonado por cualquier razón, ya sea porque está teteando, o porque está en narcotráfico, porque está preso, o porque está rumbeando por ahí, o porque se murió, o te lo mataron, pues entonces la religión viene a llenar ese vacío. Y hablando un poco del título, el título es quizás algo muy colombiano,
de descifrar. El primer párrafo o el segundo párrafo después del estribillo del himno colombiano es el siguiente. Cesó la horrible noche. La libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Y esa noche, dice el pastor, que será larga. Será larga la noche. Será larga la noche para Colombia, que tiene que esperar, sabe Dios cuántos años más, otra oportunidad para terminar con la violencia. Es una historia a la luz de la orfandad, a la luz del que busca al padre, que los ha abandonado, el padre que entró al narco, el padre que entró a la guerrilla, el padre que entró a la política o que se fue a Nueva York a buscar mejor vida. Ese es el padre que añoramos, ¿no? Es una sociedad de huérfanos. Y yo creo que Santiago Gamboa aquí, entre todos los temas que abarca, principalmente abarca ese deseo del padre que se conecta con la novela de Héctor Abad, donde muere físicamente la memoria, ¿no?, de ese escritor que habla del asesinato de su padre. Pues esa sociedad, vamos a decir que hay una catarsis de él como defensor del proceso de paz, que lo manifiesta a través de esta escritura, de esta narratología que nos regala, que nos cede, ¿no?, para que nosotros pues hagamos nuestras propias ideas. Y nada, esperar que tengamos la suficiente conciencia quizás para llevar plenamente nuestras espiritualidades, que es inmanente a la persona humana, ¿verdad?, al ser humano, que la practiquemos de una manera libre, sin las ataduras de la política, sin las ataduras de todos estos intereses, que no dejemos que nuestra espiritualidad pues sea mercantilmente utilizable. Eso, vamos a cuidar eso, y yo agradezco mucho el apoyo de todos ustedes leyendo esta novela que entiendo importante para entender el mundo en que vivimos hoy. Pues nos vemos el próximo miércoles en la tertulia del Cineforum y el jueves para esa oportunidad extracurricular que nos va a regalar Magín Díaz para analizar el sistema impositivo y nada, tener nosotros pues nuestro propio juicio. Yo quisiera, Dania, no sé si tú quieres despedir el fórum y agradecerte que hayas tomado esta pelita. Aprendiendo, hizo mucha falta, Jenny. Señores, buenas noches, muchas gracias. Yo creo que aprendimos mucho, crecimos mucho, entendimos un poco más a Colombia y con Colombia nuestra realidad como latinoamericanos. Muchos temas comunes para todos nuestros países, mucho por crecer todavía y lecturas como estas nos ayudan a ver qué es el primer paso de cambiar. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, excelente. Ay, gracias. buenas noches. Nos vemos el miércoles. Buenas noches. Muchas Gracias. Gracias. Gracias a todas y a todos. Bye. Bye. Bye bye. Bye, gracias, Bye. chicas.